Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 263. Leeré el primer verso. Solo Dios nos da alegría, solo Dios nos da la paz. Placer falso en mal termina, gozo eterna Dios nos da. En necesidad y en penas no se inquieta el corazón, pues espera con paciencia escuchar la voz de Dios. 263. Leeré de las Escrituras. Corintios. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el día de amor y paz estará con ustedes. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 15. El fuego nos revela del oro su fulgor, y la verdad es la que muestra al hombre su valor. Himno número 15, hymn 15. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo
cantado por Julia Wade, se titula Satisfecho. La letra original de este himno en inglés es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 33 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Doctrina de la Expiación. El texto audio es de Pedro. Os será otorgada
amplia y generosa, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La lectura alternada es de Marcos y Juan. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es eso? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo y el Padre, uno somos. Leeré de la Biblia. Levítico. Dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Primera de Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Juan. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Marcos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La expiación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo y el Padre uno somos.
Nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma, un sistema de religión y adoración, sino la ciencia cristiana, resolviendo la armonía de la vida y el amor. Buscar la verdad por medio de la creencia en una doctrina humana es no comprender el infinito. La comprensión de la verdad da plena fe en la verdad, y la comprensión espiritual es mejor que todos los holocaustos. El cristiano que cree en el primer mandamiento es monoteísta, así que une virtualmente a la creencia del judío en un único Dios y reconoce que Jesucristo no es Dios, como Jesús mismo lo declaró, sino que Él es el Hijo de Dios. Esta declaración de Jesús comprendida no está en conflicto de modo alguno con uno de sus dichos: yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Esto es, uno en cualidad, no en cantidad. Así como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz, uno con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. Las Escrituras dicen: porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Estar con el Señor es obedecer la ley de Dios, estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el Espíritu, no por la materia. Venga tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. Primera a los Corintios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primera de Corintios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús enseñó que existe un único Dios, un único Espíritu, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del Espíritu, no de la materia. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacer la de ellos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Jesús obró osadamente en contra de la evidencia acreditada de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas farisaicos, y refutó
a todos los oponentes con su poder sanador. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que ser forjada en la práctica de la vida, y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Proverbios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Marcos. Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Segunda a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y este sentido más acertado del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Al esforzarse por mucho tiempo por debilitar la fe del adulto en la materia y por inculcarle un grano de fe en Dios, un atisbo de la capacidad del Espíritu de hacer el cuerpo armonioso, la autora ha recordado con frecuencia el amor de nuestro Maestro por los niños y comprendido cuán cierto es que los que son como ellos pertenecen al reino celestial. Jesús amaba a los niños por estar libres del mal y por su receptividad al bien. Hablando de los hijos de Dios, no de los hijos de los hombres, Jesús dijo: el reino de Dios dentro de vosotros está. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre, a imagen de Dios, no ha caído y es eterno. Jesús contemplaba en la ciencia al hombre perfecto, que a él se le hacía aparente, donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. En este hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre sanaba a los enfermos. Así, Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo. Por medio de la ciencia divina, el Espíritu, Dios une la comprensión a la armonía eterna. Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Segunda de Juan. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como fue demostrado por el profeta Galileo al sanar a los enfermos y vencer el pecado y la muerte. Aun cuando adoramos a Jesús y el corazón rebosa de gratitud por lo que hizo por los mortales, caminando a solas por su sendero de amor hasta el trono de gloria, en silenciosa agonía explorando el camino para nosotros. Pese a ello, Jesús no nos ahorra ni una sola experiencia individual si seguimos fielmente sus mandatos. Y todos tienen que beber la copa del doloroso esfuerzo en proporción a su demostración del amor de Jesús, hasta que todos son redimidos a través del amor divino. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cielos, la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento, el bautizo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena, nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación, en el aunamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. La sabiduría y el amor pueden requerir muchos sacrificios del yo para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por grande que sea, es insuficiente para pagar la deuda del pecado. La expiación requiere la constante inmolación del yo por parte del pecador. Liberémonos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo crecimiento espiritual verdadero. Lucas. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Primera a los Corintios. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A los romanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel a quien el brazo del Señor sea revelado, creerá nuestro mensaje y se elevará a una renovación de vida con regeneración. Esto es tener parte en la expiación. Esta es la comprensión en la cual Jesús sufrió y triunfó. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal que no puede perderse ni permanecer invisible para siempre. Si la verdad está venciendo el error en tu andar y conversación diarios, finalmente puedes decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, porque eres un hombre mejor. Esto es tener nuestra parte en el aunamiento con la verdad y el amor. Los cristianos no continúan laborando y orando con la expectativa de que gracias a la bondad, el sufrimiento y el triunfo de otro alcanzarán la armonía y la recompensa de éste. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta hasta que al fin acabe su curso con gozo. A los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. En el Apocalipsis 21:1 leemos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Acompañando esta conciencia científica, vino otra revelación, o sea, la declaración del cielo, la armonía suprema de que Dios, el principio divino de la armonía, está siempre con los hombres y que ellos son su pueblo. Así que el hombre ya no era considerado como un pecador miserable, sino como el hijo bienaventurado de Dios. ¿Por qué? Porque el sentido corporal de San Juan acerca de los cielos y la tierra se había desvanecido, y en lugar de este sentido falso estaba el sentido espiritual,
el estado subjetivo mediante el cual pudo ver el cielo nuevo y la tierra nueva, que entrañan la idea espiritual y la conciencia de la realidad. Esta es la autoridad de las Escrituras para concluir que tal reconocimiento del ser es y ha sido posible a los hombres en este estado actual de existencia, que podemos tornarnos conscientes aquí y ahora de una cesación de la muerte, del pesar y del dolor. Esto es verdaderamente una muestra anticipada de la ciencia cristiana absoluta. Ten ánimo, querido sufridor, pues esta realidad del ser seguramente aparecerá algún día y de alguna manera. No habrá más dolor y se enjugará toda lágrima. Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús. El reino de Dios dentro de vosotros está. Esta conciencia espiritual es, por tanto, una posibilidad presente. Este reino de Dios está dentro de vosotros, está al alcance de la conciencia del hombre aquí, y la idea espiritual lo revela. En la ciencia divina, el hombre posee conscientemente este reconocimiento de la armonía en proporción a su comprensión de Dios. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. El Cristo ha removido la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado al aunamiento posible con la idea espiritual del hombre y su principio divino, el amor. Cantemos el himno número 166. Por encima del pecado siempre está tu salvación. La alegría permanente la hallarás en buena acción. Himno 166, Hymn 166.
Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Amén. Amén.